Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas tardes y desde ya démosle gracias a Dios por otro día maravilloso que nos regaló para vivir. Transforma tu miedo en paz y confianza en Dios. Este va a ser el título del mensaje que con humildad y la ayuda del Espíritu Santo quiero compartir con ustedes. Los seres humanos experimentamos dos tipos de miedo. El primero es un miedo real que surge como una respuesta automática a una amenaza concreta y presente. Como por ejemplo, estoy en un bosque y aparece un león y el león está rugiendo y me quiere comer. Entonces, ese es un miedo real, es concreto, puedo tocarlo, al león lo puedo escuchar, lo puedo ver. Y lógicamente que gracias al miedo es que entonces las patitas mías van a tener energía para correr más rápido que nunca, ¿no? Entonces con eso yo voy a salvar mi vida, espero que no me alcance el león, y por eso voy a seguir sobreviviendo. Entonces el miedo real es en cierta forma algo positivo, inclusive nos ponemos a pensar en nuestros antepasados, muchos años antes, tuvieron el miedo como un arma para poder sobrevivir. En aquel tiempo habían animales gigantes a los cuales ellos indudablemente le tenían miedo terrible y se escondían en las cuevas. Y gracias al miedo pudieron sobrevivir y gracias al miedo muchas veces yo pienso que estoy aquí, porque mis antepasados tuvieron miedo y pudieron sobrevivir y por lo tanto yo estoy aquí. Así que el miedo real puede ser positivo. Pero el interés mío en esta noche, hermanos y hermanas, con todo mi corazón, es el segundo tipo de miedo y es el miedo subjetivo. Subjetivo simplemente quiere decir que no podemos verlo, no podemos tocarlo. Es algo que está en la imaginación nuestra. Y este miedo se origina en nuestra mente. No está relacionado con una amenaza real, inmediata, sino con pensamientos sobre posibles peligros que nosotros vamos a encarar o enfrentar en el futuro, pero que todavía no han ocurrido. Y sin embargo ya tenemos ansiedad, angustia y palpitaciones en el corazón. Este miedo, el miedo subjetivo, el que nace en la mente, puede generar tremenda ansiedad y estrés que son innecesarios para la salud nuestra, porque se anticipan a situaciones que la mayoría de las veces nunca suceden. Aunque ambos tipos de miedo son naturales, el miedo subjetivo, que es el que tenemos en la imaginación, puede ser mucho más perjudicial, aunque le parezca mentira, si no aprendemos a controlarlo correctamente. La mente no hace diferencia, hermanos y hermanas, entre un miedo real y un miedo subjetivo, entre un miedo que está el león esperando por nosotros y el miedo de que quizás el mes que viene vamos a perder el trabajo. La mente no hace diferencia. Sin embargo, cuando la mente siente miedo, ya sea de uno o del otro, va a activar ciertas áreas de nuestro cerebro, que son el hipocampo y la amígdala. Cuando recibimos una amenaza, ya sea real como la de un león, como imaginaria de que nos pueden echar del trabajo el mes que viene, nosotros podemos llegar a liberar una hormona que se llama cortisol, que quizás todos ustedes me imagino la pueden conocer perfectamente. El cortisol es una hormona que no es muy linda de tener porque prepara al cuerpo para enfrentar el peligro, pero aumenta también las frecuencias cardíacas, es decir, nuestro corazón empieza a latir más rápido, la respiración empieza a transpirar más ligero y la energía nuestra se debilita. Y aún más, en niveles elevados y prolongados de cortisol en nuestro cuerpo, podemos realmente llegar a peligrar la vida. Inclusive 2000 años atrás
Espíritu le hizo escribir a Juan algo que realmente está comprobando lo que yo estoy diciendo. En primera de Juan 4:18, y de acuerdo al Espíritu Santo, que es quien escribió la Biblia, el mundo y el mundo lleno de miedo lleva en sí mismo mucho castigo. En otras palabras, el miedo lleva en sí mismo mucho castigo. Quiere decir que desde aquella época, Juan ya sabía que el miedo, aunque quizás no sabría la determinación de la palabra cortisol, pero entendía perfectamente que podía afectar tres áreas importantes, que era la espiritual, la emocional y la física. Así que el miedo lleva en sí mismo castigo para nosotros mismos. Por otro lado, cuando nos sentimos tranquilos, cuando nos sentimos seguros, cuando nos sentimos calmos, el cerebro va a liberar otro neurotransmisor, otra cosita, vamos a decir, que se llama dopamina. Y esto está asociado con el placer, la calma y el bienestar. La dopamina nos ayuda a mantener la calma, reduciendo el estrés y promoviendo una sensación de satisfacción, de relajación, de alegría. Y en Proverbio 14:30 nosotros estamos siguiendo comprobando cómo el Espíritu Santo y la Biblia está de acuerdo con los términos que estamos usando ahora en este momento. Proverbio 14:30 dice, el corazón apacible y calmo es vida para nuestro cuerpo. Fíjense en ustedes que las palabras que yo le dije anteriormente entran exactamente en este verso que fue escrito hace 2000 años atrás. El corazón apacible, calmo, es vida, va a ser salud para nuestro cuerpo. Dios quiso que el miedo fuera una de nuestras emociones y aquí tengo que resaltar algo. Yo he encontrado gente, inclusive cristianos muchas veces, que cuando llega el momento del miedo, muchas veces inclusive son capaces de culpar a Dios por el miedo que están sintiendo. Y prácticamente no se dan cuenta que Dios no hace nada imperfecto, que todo lo que hace Dios es perfecto, no da nada de más ni nada de menos. Y si Dios nos creó a nosotros con una emoción que se llama miedo, entonces el miedo, hermanos y hermanas, no es algo que nosotros elegimos, no es algo que nosotros sentimos porque somos así o asá. Es algo que sentimos porque Dios puso en nuestro sistema de ser humano la emoción del miedo. Él fue quien nos creó a nosotros. Y Dios es el perfecto alfarero. Él no hace un vaso de barro de alfarero imperfecto, sino todo lo que hace el alfarero de Dios es perfecto. Nunca da más ni nunca da menos, como dije antes. Él permitió que tú y yo experimentáramos miedo, pero también, como todo Padre maravilloso, lleno de amor y de gracia por sus hijos, por sus hijas, así como nos dio la capacidad de tener miedo, también nos habla en Isaías 41:10 y nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo te daré nuevas fuerzas. Y quizás podría decir, no tengas miedo, porque yo estoy aquí para vencer el miedo contigo y por ti. Hermanos y hermanas, aunque sientamos miedo, no tenemos que ser esclavos paralizados de ese miedo. Una de las primeras reacciones cuando el miedo es abundante es paralizarnos, y es un gran error. No nos podemos paralizar por algo. El Espíritu Santo escribió en la Biblia 366 veces, escuchen bien, 366 veces en la Biblia está escrito no temas, no temas, no temas, que para ti y para mí sería no tengas miedo.
una para cada día del año y sobra una por las dudas que te hayas dormido y no te acordaste de que tenés esas palabritas. Este versículo nos recuerda que el miedo es una emoción humana, pero Dios nos ofrece consuelo y fortaleza en medio del miedo. A lo largo de las Escrituras, hermanos y hermanas, nos asegura que no estamos solos en nuestras luchas. Dios continuamente nos está asegurando que no estamos solos nunca, ya sea con el miedo, ya sea con la tristeza, ya sea con la angustia. Siempre Él está con nosotros y nos dijo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, y tenemos que creerlo. Y el problema que muchas veces sufrimos es porque no lo creemos. El gran David, y voy a repetir otra vez porque cuando hablamos de David hablamos de algo impresionante, el gran David, uno de los grandes hombres de la Biblia y del corazón, que estaba en el corazón de Dios, aún lleno de miedo, porque él experimentó muchos miedos, dijo en el Salmo 27:1, Dios es mi luz. Fíjense en qué belleza, qué hermoso, parece un poema. Dios es mi luz. ¿De quién temeré? Fíjense qué simple que lo hizo David. Él tenía miedo, muchos miedos, y tenía razón para tener miedo. Pero dijo algo tan simple. Dios es mi luz. ¿De quién temeré? Y me encanta eso de que Dios es mi luz por la simple razón de que cuando a mí me ataca un miedo o el miedo, es como que todo se oscurece, es como que todo está en tiniebla. Y cuando dice Dios es mi luz, es como que cuando llego a Dios, cuando confío en Dios, cuando dependo de Dios, cuando obedezco a Dios, ¡boom!, se hace la luz. Y ahí es donde dice, ¿de quién voy a tener miedo si Dios está conmigo? Pero David creía 100% y obedecía y dependía de Dios. Dios es la fortaleza de mi vida, dijo David. Entonces, y acá viene el martillo final, entonces, ¿por qué tendré miedo? Entonces, aquí yo voy a parar y preguntarte a ti y preguntarme a mí. Si realmente tanta fe, tanta confianza, tanta obediencia, tanta dependencia y tanto amor tenemos por Dios, y Él tiene docenas y docenas de promesas que no son mentira porque Dios no miente, ¿por qué tenemos miedo? Tener miedo no es una señal de debilidad y acá hay que tener cuidado. Por la simple razón de que yo me encuentro, no todos los días, pero de vez en cuando, con personas que indudablemente están pasando miedos que a veces son más grandes que los míos, lógicamente, y yo soy un ser humano como cualquier otro, y han confundido totalmente el asunto del miedo, al punto de que creen que por tener miedo son más débiles, son más frágiles, y no es así. El miedo es una oportunidad. Y es una oportunidad para acercarnos a Dios y confiar en su poder. Un pastor una vez me dijo algo muy sabio. Si hay algo que te acerca más y más a Dios, dale gracias. Y el miedo que a mí se me ha caído arriba ha hecho que yo salga corriendo como un conejo a acercarme a Dios. Entonces a ese miedo que a algunos los paraliza y le hace latir el corazón a 1000 por hora, yo tengo que darle gracias. ¿Por qué? Porque me acercó más a Dios. Gracias, miedo. Pero, lógicamente que queremos una solución para sentirnos calmos. Con cada palabra de no temas, Dios nos invita a descansar en su presencia y tener confianza en su plan perfecto para nuestras vidas. Recuerden, hermanos y hermanas, recuerden a Jeremías, recuerden ese libro en donde Dios dice, yo tengo un
plan para ti. Y es un plan de bondad, no de maldad. Entonces, si es un plan de bondad, nosotros no vamos a sufrir en el plan que tiene Dios con los miedos, porque indudablemente si el plan de Él es un plan de bondad, sí tenemos miedo y quizás suframos un poquito, pero también Él va a tener la solución para hacer desaparecer ese miedo. Jesucristo, conociendo nuestros miedos porque Él experimentó todas las emociones humanas, a pesar de que era 100% Dios, nos invita a vencer esos miedos con seguridad total. En Mateo 11, 28, 30. Y por favor, escuchen bien, porque este verso nos cambia la vida. Dice así: vengan a mí todos los que están cansados, agotados, y yo diría con miedo, y yo los haré descansar. Y podemos agregarle a todo esto: y yo les quitaré el miedo si confían totalmente en mí. Ahora, esas últimas palabras que yo dije son las que me importan en este momento. Si confían totalmente en mí. Y yo creo que a veces nuestros miedos siguen habitando en los más recónditos rincones de nuestra mente, simplemente porque nuestra confianza, nuestra obediencia, nuestra dependencia y nuestro amor por Jesucristo no es tan grande como nosotros creemos que es. Porque si Él nos dice algo tan poderoso y profundo, y sabemos que Jesucristo no es mentiroso, y nos dice que vengamos a Él aunque tengamos miedo, estemos cansados, agotados, y Él nos hará descansar, entonces quiere decir que no es Él, somos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Muy fácil. Es confiar 100%, no 99.99, sino 100% en Jesucristo, en sus palabras y en sus promesas. En confiar en las promesas de Dios Jesucristo y en depender totalmente del Espíritu Santo está el secreto de que nuestros miedos empiecen a desaparecer. Es cierto que el miedo, lejos de ser un símbolo de debilidad, es una emoción humana que nos invita a reflexionar y tomar conciencia de nuestras inseguridades. Porque si ahora mismo yo te pregunto, ¿y por qué estás inseguro o por qué estás insegura? Que la inseguridad trae miedo, porque lo contrario de miedo es la seguridad. Y tú quizás te pongas a pensar y no encuentres una respuesta cabal, una respuesta realmente justa, por la simple razón de que no te has autoanalizado y no has reflexionado. Y a veces cuando el miedo nos ataca, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reflexionar y preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué tengo miedo? Porque como ya les dije, hermanos y hermanas, la mayoría de los temores que tenemos del pasado nunca van a suceder. En situaciones inmediatas como enfrentar un peligro físico, el león que le estaba diciendo, el miedo puede ser pero muy útil para protegernos y salvarnos la vida. Pero nuestros miedos acerca del futuro, como temores de rechazo, de fracaso, pérdidas, abandonos, traiciones y otras cosas que imaginamos que van a suceder o pasar, que no han sucedido ni se han materializado, sino que simplemente existen en nuestra mente, rara vez suceden.
Les voy a volver a decir, rara vez sucede. Hay un profundo estudio científico del cual yo en cierta parte participé en alguno de ellos, que muestra que todos los miedos que tenemos nosotros, los seres humanos, acerca de cosas que puedan pasar en el futuro, alrededor del 97% del tiempo nunca sucede. Pero recuerden, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo están 24 horas al día, 7 días a la semana a su disposición para que cuando ustedes reflexionen y encuentren la raíz de su miedo, vayan a las promesas de Dios, confíen, dependan, obedezcan y el miedo va a desaparecer. Hay otra forma en la que el miedo se va. El amor perfecto echa fuera el miedo. Está en la Biblia. Pero de ese vamos a hablar en la segunda parte. Hermanos y hermanas, el tema este es un tema largo y yo realmente no quiero quitarles el tiempo suyo y por lo tanto he decidido este mensaje dividirlo en dos partes. Esta es la final el final de la parte número 1 y el jueves, si Dios quiere, a la misma hora los estaré esperando para hacer la parte número 2, 8:30 de la hora de Nueva York. Ustedes pueden calcular su hora de acuerdo a los medios que tengan. Por lo general pueden ir al teléfono celular y allí les va a decir qué hora es en su país, las 8:30 de aquí de Nueva York. Desde ya les doy mil gracias por haber escuchado mis humildes palabras. Le agradezco al Espíritu Santo que me haya guiado y les deseo en el nombre de Jesucristo mil y mil bendiciones y que por favor vayan a leer todas las promesas que Dios tiene acerca del miedo y sé que si confías 100% en Dios, tu miedo desaparecerá. En el nombre de Jesús.